Muy bien, bueno, pues damos inicio a lo que sería la última clase de la unidad número 6. Vamos a ver ahora otra ruta metabólica que se refiere a la beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, la beta oxidación es un proceso mediante el cual se va produciendo, o sea, ruta metabólica mediante la cual se va produciendo una separación secuencial de dos fragmentos de dos carbonos. Eso ocurre desde el carboxilo, desde el extremo carboxilo del ácido graso. Se va produciendo la separación de dos carbonos en dos carbonos, así como vimos en la síntesis de nuevo de los ácidos grasos, que se iban adicionando dos carbonos, hasta completar el número de 16. En este caso también, cuando se produce la beta oxidación, se van separando fragmentos de dos carbonos. Y se llama beta oxidación porque se rompe el enlace entre los carbonos alfa y beta. Y al producirse esa ruptura se va formando acetil-CoA. El carbono alfa sería el que está el carbono carboxilo, está entonces luego el carbono alfa y el carbono beta. La ruptura se produce cada vez entre el carbono alfa y el carbono beta. Y por eso allí se produce la ruptura y lo que ocurre es la oxidación del carbono beta de esos ácidos grasos. Existen otros tipos de oxidación de los ácidos grasos que están en estudio, por ejemplo la omega oxidación, en fin, son otro tipo de oxidaciones, pero vamos a estudiar, o sea, nosotros vamos a estudiar la beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, fíjense que el producto de la beta oxidación es el acetil-CoA. La beta oxidación de los ácidos grasos ocurre a nivel de la mitocondria. Y cada ácido graso se activa, tiene que ser activado en una reacción con ATP y coenzima A. O sea, para que ese ácido graso sufre el proceso de beta oxidación, en primera instancia tiene que ser activado con una reacción, como dije, con ATP y coenzima A. Y para la entrada de ese ácido graso al interior de la mitocondria actúa un sistema transportador de la carnitina. Entonces, esos grupos de los ácidos grasos, esos grupos acilos son activados y atraviesan la mitocondria. Entonces, esos acilos activados alcanzan la matriz a través de ese sistema mediador de transporte de la carnitina y ahí ocurre la beta, la oxidación o la beta oxidación. Entonces, esa reacción de activación de ese ácido graso ocurre solamente decir una vez y luego el ácido graso activado está en el interior de la mitocondria y ocurre su proceso, o sea, esta ruta metabólica. Entonces, bueno, acá en esta lámina lo que se presenta es el proceso de formación de ese ácido graso activado o acil-CoA. Entonces, fíjense, el ácido graso más ATP más coenzima A por una acil-CoA sintetasa me forma entonces el acil-CoA más un fosfato, pirofosfato, más AMP. Entonces, ese acil-CoA es el que va a ser transportado por la carnitina hacia el interior de la mitocondria para que ocurra la beta oxidación. Bueno, y acá se les presenta en esta lámina el transporte de los ácidos grasos dentro de la mitocondria. Fíjense que está ese sistema transportador de la carnitina. Entonces, bueno, ya ustedes, esta figura de esto tiene que ya ser familiar para ustedes, ¿verdad? Citosol, membrana mitocondrial externa, espacio intermembrana, membrana mitocondrial interna, matriz mitocondrial, ¿verdad? Todo eso ustedes lo conocen. Entonces, fíjense,
En el citosol, ¿verdad? Ahí está, digamos, esa membrana, está el citosol, ¿verdad? Está la membrana mitocondrial externa, el ácido graso en unión de la coenzima A, y a través de la acil-CoA sintetasa, que ya lo explicamos, forma el acil-coenzima A. Entonces, el acil-CoA, ¿verdad? Va a unirse a la carnitina, que la carnitina es como el bus. La acil-CoA se monta en el bus y pasa hacia la matriz mitocondrial donde se produce su beta-oxidación. Es como el bus, simplemente ahí se monta la acil-CoA. Entonces, acil-CoA más carnitina por una carnitina aciltransferasa 1 me va a formar acilcarnitina. Acilcarnitina pasa, atraviesa la membrana mitocondrial interna, ahí hay una proteína transportadora, pasa la acilcarnitina hacia el interior de la matriz mitocondrial y entonces tenemos la carnitina aciltransferasa 2, que entonces esa enzima va a hacer que se libere por una parte la carnitina y por otra parte el acil-CoA. Y ese, como les dije, la carnitina es como el bus. Después la carnitina vuelve a salir y vuelve a transportar a otro ácido graso activado para que ocurra el proceso de la beta-oxidación. Entonces veamos así a la carnitina como el transportador de esos ácidos grasos activos hacia la matriz mitocondrial, donde ocurre la beta-oxidación del ácido graso. Esto es lo mismo, presentado de una forma distinta. Tenemos entonces, observemos la lámina, espacio intermembrana, membrana interna, matriz. Acil-CoA por una, más la carnitina por una aciltransferasa, se va a formar acilcarnitina. La acilcarnitina atraviesa la membrana mitocondrial interna y está en la matriz mitocondrial, entonces está la aciltransferasa 2 y va a separar entonces la acilcarnitina, va a separar por una parte el acil-CoA y por otra parte la carnitina. La carnitina vuelve a salir porque ella lo que está, como le dije, ella es como el bus, ella está llevando al ácido graso activo desde bueno, en este caso aquí está el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Y acá tenemos entonces la beta-oxidación de los ácidos grasos. Fíjense que, y siempre estudiantes, cada vez que ustedes vean una ruta, porque yo siempre se los voy a preguntar, cuál es de dónde parte la ruta metabólica y cuál es el producto final. Siempre tenemos que tener eso claro. Y la otra parte es un poco la parte hormonal, digamos, qué procesos, qué hormonas están activas y qué hormonas no. En este caso, ¿verdad? Cuando hay una beta-oxidación, las hormonas en sangre son hormonas hiperglicemiantes que favorecen esa beta-oxidación. Fíjense que el producto final va a ser de esa ruta de la beta-oxidación el acetil-CoA, pero muchas cantidades de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque estos son procesos que, por ejemplo, si es un C18-0, se va desprendiendo 2 carbonos, entonces queda con 16. Da otra vez la vuelta, 16, tenía 16, 14, después 12, después 10, después 8, después 6, después 4, y en la última, o sea, en la última vuelta serían 2 acetil-CoA. Entonces, esos acetil-CoA van entonces a la síntesis, a la producción de ATP, ciclo del ácido cítrico, cadena de transporte de electrones, y se sintetiza o se genera por la ATP sintasa una cantidad de ATP grande, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre durante esa beta-oxidación. Vamos a ver entonces las reacciones de la beta-oxidación porque quiero que vean, ¿verdad?
que durante este proceso, observen un momento la lámina, vean que se genera una coenzima FAD reducida y una coenzima NAD reducida. ¿Qué pasa con esas coenzimas reducidas? Esas coenzimas reducidas van también a la cadena de transporte de electrones, se incorporan, ¿verdad? Y generan ATP. Sabemos que el FAD reducido, ahí se produce 1,5 ATP por cada FAD reducido y por cada NAD reducido, ¿verdad? Se producen 2 ATP. Entonces, eso va a generar una gran cantidad de ATP. En fin, vamos a continuar entonces. Fíjense, vamos a ver la reacción. Esos acil-CoA, ya sabemos que es lo que es un acil-CoA, es un ácido graso activado, ¿verdad? Entonces, por una deshidrogenasa, va a producir la reducción de la coenzima, ¿verdad? Y la oxidación del sustrato. Eso va a ser allí a nivel del carbono beta oxidación, ¿verdad? Ahí vemos donde se forma el doble enlace, ¿verdad? Y ahí se ha producido la oxidación. Ahí entonces de la CoA tenemos trans, alfa, beta, enoil, CoA. Luego ocurre una reacción de hidratación por la enzima enoil-CoA hidrasa y se va a formar beta hidroxiacil-CoA. Entonces allí mismo, en ese carbono beta, ¿verdad? Fíjense que ahí estaban antes doble enlace, un hidrógeno por un lado y el otro hidrógeno, el carbono alfa, y allí entonces entró un OH y más el otro H, la molécula de agua, y aquí está la hidratación. Luego ese beta hidroxiacil-CoA por una L-beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, ahí entonces va a ocurrir, ¿verdad? Una nueva reducción de la NAD, se me va a transformar en NAD reducido y vamos a tener una nueva oxidación en el mismo carbono beta, donde antes había un OH y un hidrógeno, queda, fíjense que forma oxígeno doble enlace y el hidrógeno del OH y el hidrógeno del carbono que está unido al carbono beta pasan a la coenzima. La coenzima se forma entonces la coenzima NAD reducido. Luego ese beta hidroxiacil-CoA entonces forma L-beta cetoacil-CoA y luego por una tiolasa más la coenzima A me va a formar el acil-CoA más un acetil-CoA. Ese acetil-CoA se forma ese acetil-CoA y el ácido graso entonces tenía el número de carbonos que tenía ya tiene 2 carbonos menos. Y luego este ciclo se va a repetir, pero aquí adentro de la matriz mitocondrial, o sea, nuevamente ese acil-CoA con 2 carbonos menos sufre todo este proceso y pierde 2 carbonos, se desprende otro acetil-CoA y va perdiendo de 2 carbonos en 2 carbonos. En la última etapa serían 4 carbonos, quedarían 2 acetil-CoA. Entonces, el producto final de la beta oxidación de los ácidos grasos, tenemos entonces acetil-CoA y tenemos también un número de coenzimas reducidas que me van a ir a la cadena de transporte de electrones generando una gran cantidad de ATP. Esta parte, esta hoja, esta lámina, perdón, es muy importante, porque vemos que el proceso de oxidación del palmítico. ¿Quién es palmítico? El ácido palmítico es C16,0, un ácido graso saturado de 12 carbonos. Entonces, fíjense, nosotros podemos saber qué cantidad de ATP se produce por la beta oxidación de un ácido graso. Esto es muy importante y yo siempre coloco en el examen el ejercicio y le pongo
Calcúleme el número de ATP por la beta oxidación de un C20,0, de un C18,0, X número de carbono. Entonces, fíjense, vamos a estudiar este ácido palmítico y vamos a ver cómo se hace el problema para saber el número de ATP que está al final de la hojita, entonces, de la lámina, perdón. El número de vueltas, y cuando hablamos del número de vueltas es lo que yo les decía, dependiendo del número de carbonos, se pierden dos carbonos, eso es la vuelta, esas son las vueltas que se refiere, porque es un proceso que se vuelve a repetir, solamente que cada vez se pierden 2 carbonos hasta llegar a la última parte donde son 2 acetil-CoA. Entonces, el número de vuelta va a ser el número de carbono entre 2 menos 1. ¿Qué quiere decir? Número de carbono en el ejercicio de hoy tenemos número de carbono 16. Entre 2, 8 menos 1, 7. Ya sabemos que el palmítico da, en ese beta oxidación se produce 7 vueltas. Espero que tengan claro a qué me refiero con eso de vueltas. Vuelta es que otra vez perdió 2 carbonos, volvió otra vez a sufrir todas esas reacciones, perdió 2 más, y así hasta que ya no queda, pues termina la beta oxidación. Si son 7 vueltas, son 7 FAD reducido, ¿ok? Porque cada vuelta se genera un FAD reducido. 7 FAD reducido y 7 NAD reducido. Son 7 FAD reducido y 7 NAD reducido. ¿Por qué? Porque en cada vuelta se genera uno de ellos. ¿Ok? Entonces continuamos. Entonces, fíjense, ya sabemos el número de FAD reducido y el número de NAD reducido. Y también sabemos que por cada FAD reducido se genera en la cadena de transporte de electrones un producto de 1,5 ATP. Y por cada NAD reducido, 2,5 ATP. Entonces, nosotros, creo que le dije por error hace rato 2 ATP, me suena, 2,5. Entonces, si yo tengo 7 FAD reducidos, entonces, ¿cuántos ATP se produce por cada FAD reducido, por esos 7 FAD reducidos que se generan en este ejercicio? Entonces yo multiplico 7, que son el número de FAD, por 1,5, que es el número de ATP. Entonces eso me da 7 por 1,5, me va a 10,5 ATP. Fíjense que tenemos aquí en el lado derecho toda una columna que nos habla del número de ATP. Seguimos, hacemos lo mismo para los NAD reducidos, 2,5 por 7, ¿verdad? Porque cada NAD reducido en la cadena de transporte de electrones se incorpora y me va a dar 2,5 ATP. Entonces, 7 por 2,5 me da 17,5. A esto van sumando. Ahora, vamos a recordar, ¿verdad? En el ciclo del ácido cítrico se generan 10 moléculas de ATP por cada vuelta del ciclo del ácido cítrico. ¿De dónde vienen esos 10 ATP? Facilito, facilito. Vienen de las coenzimas NAD reducidas, que son las que van en la reacción de la isocitrato deshidrogenasa, va uno, la de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va otro NAD reducido, y de la malato deshidrogenasa va otro NAD reducido. Entonces ahí van 2,5, 2,5 y 2,5. En la succinato deshidrogenasa, allí lo que interviene es un FAD reducido que me va a dar 1,5 ATP de ganancia una vez que se produce la síntesis de ATP, ¿verdad? Y la succinato tiosinasa, que es una fosforilación a nivel de sustrato que me genera un ATP. Yo hago toda esta sumita de 2,5 más 2,5 más 1 más 1,5 más 2,5 me da 10. ¿Qué quiere decir? Que en el ciclo del ácido cítrico, en una vuelta se generan 10 ATP. Ahora, ¿cuántas vueltas
se producen en esta beta oxidación del palmítico, del C16,0. Bueno, vamos a sacar la cuenta. El número de vueltas va a ser, el número de acetil-CoA va a ser el número de vueltas más 1. Eso me da 8. ¿Por qué tenemos 8 acetil-CoA? Porque acuérdense que en la última reacción de 4, de un ácido graso que nada más le quedan 4 carbonos, ahí yo voy a tener 2 acetil-CoA. Por eso yo le sumo la última vuelta, va a ganar 2 acetil-CoA. Entonces el número de acetil-CoA son igual al número de vueltas más 1. ¿Cuántas vueltas son? 7. Miren el ejercicio. 7 más 1. 8. En este caso sería 8 acetil-CoA. Bueno, pero ya sabemos que en el ciclo del ácido cítrico se generan 10 ATP. 8 por 10, 80. Entonces fíjense que yo le marqué con un circulito negro, negro no, de color verde, perdón, los ATP, los que se van generando. Entonces 10,5 más 17,5 más 80, usted suma eso y da 108 ATP. Le tiene que restar 2 ATP porque en la primerita reacción, en la única reacción en la que el ácido graso es activado para formar el acetil-CoA que va a ser transportado por la carnitina, ahí se gastan 2 ATP. Entonces, 108 menos 2, 106 ATP. Quiere decir que el ácido palmítico cuando se beta oxida produce una ganancia de 106 ATP. Ahora yo les pregunto, comparen eso con el rendimiento de un mol de glucosa, que si es en condiciones anaeróbicas son 2 ATP y si es en condiciones aeróbicas son aproximadamente 31 ATP. Entonces fíjense usted, haga la comparación, 106 ATP, 31 ATP y 2 ATP para cada uno. 106 es la beta oxidación del palmítico, 31 la oxidación de un mol de glucosa en condiciones aeróbicas y 2, que es la menos, donde se produce menos ganancia de ATP, es en la glicólisis anaeróbica, el proceso de la fermentación. Bueno, eso nos da una idea, ¿verdad? Pero los ácidos grasos, las grasas como fuente de energía. Sin embargo, tengo que acotar, ¿verdad?, la importancia de la glucosa para órganos tan nobles como el cerebro, ¿verdad? También para los eritrocitos utilizan la glucosa como fuente de energía, a menos que estemos hablando de un proceso instalado de inanición prolongada. Entonces ya ahí el cerebro comienza a aceptar otras fuentes de energía que son distintas de la glucosa, pero por el proceso, porque se está instalando un cuadro metabólico un poco complicado, muy complicado, que sería, por ejemplo, una privación de alimentos. Bueno, y ya terminando la unidad 6, es necesario hablar del metabolismo, o sea, de los cuerpos cetónicos, la formación de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, la síntesis y la degradación de degradación de los cuerpos cetónicos normalmente es una condición que en animales monogástricos no se da en forma, es decir, no se da en una condición fisiológica, sino cuando hay algún problema. Por ejemplo, en el caso de se puede instalar una cetosis, se llama así el cuadro clínico, una cetosis, una formación de cuerpo cetónico, por ejemplo, en un caso de diabetes, problemas del metabolismo de los carbohidratos, porque tienen que pensar en el caso de la diabetes que los pacientes diabéticos, ¿verdad? Pueden tener problemas con la insulina. La insulina, ya estuvimos hablando de esa hormona, ¿verdad? Y es la única hormona hipoglicemiante.
Cuando falta la insulina, se genera toda una complicación en el metabolismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la insulina es la hormona que incorpora la glucosa a los tejidos. Entonces, no está la insulina, no está en forma suficiente, la glucosa no puede haber una hiperglicemia, o sea, una glucosa muy elevada, puede haber una glucosa elevada en sangre, pero a pesar de eso, como no, la insulina no incorpora la glucosa a los tejidos están ávidos de glucosa. Entonces allí, cuando hay sería como una descompensación, se activan todas las hormonas hiperglicemiantes porque es como si el organismo, a pesar de que la glucosa está elevada en sangre, esa glucosa no llega a los tejidos. Los tejidos no tienen glucosa, entonces se activan todos los mecanismos de las hormonas hiperglicemiantes. Entonces allí se genera toda digamos, una alteración en el metabolismo. Entonces, cuando hay una diabetes descompensada, puede ocurrir, ocurre con mucha frecuencia, puede ocurrir lo que se llama la cetoacidosis diabética, donde se producen los cuerpos cetónicos, incluso los pacientes, claro, ya esto es un poco más de la medicina humana quizás, pero los pacientes llegan a una emergencia con lo que se llama el aliento cetósico, porque hay uno de los cuerpos cetónicos que se llama la acetona, que ya lo vamos a estudiar, que es liberado en la respiración. Entonces la persona que llega con una cetoacidosis diabética, que por cierto es un cuadro grave, que puede ser hasta incluso mortal, porque ahí hay una cetoacidosis, hay producción de cuerpos cetónicos y hay una acidosis, ya estuvimos hablando, ya ustedes tienen los elementos para comprender lo que sería ese cuadro. Hay una acidosis y se genera toda una descompensación metabólica en ese paciente. ¿Ok? Entonces, ese aliento cetóxico es característico de una diabetes descompensada. En fin, también la formación de cuerpos cetónicos puede ocurrir durante un ayuno prolongado, porque en ese ayuno prolongado también se está produciendo una beta oxidación, la ruta metabólica de la que estuvimos hablando hace rato. Entonces hay un exceso, ¿verdad?, de acetilcoenzima A, y los cuerpos cetónicos se forman a partir de la acetilcoenzima A. Entonces, los cuerpos cetónicos son un resultado del exceso de acetilcoenzima A de la beta oxidación. También puede producirse con una elevada ingesta de lípidos y una baja ingesta de carbohidratos, y eso ocurre porque no hay oxalacetato suficiente para que reaccione con el acetil-CoA que se produce en la beta oxidación. Entonces, como les decía, no es algo fisiológico, no es algo normal, ¿verdad? Un individuo que tenga una buena alimentación, no debería haber, no hay razón para que ocurra esa formación de los cuerpos cetónicos, sino en esos casos que les estuve mencionando. Entonces, esos cuerpos cetónicos pueden generar lo que se llama la cetosis, que es un exceso de cuerpos cetónicos, que esta condición excede la capacidad amortiguadora de la sangre. El organismo excretará hidrogeniones, potasio y sodio en la orina, hay una deshidratación, hay un desbalance mineral que puede resultar a ser fatal, Es decir, es la consecuencia de esos cuerpos cetónicos en la sangre. Esa es la cetosis. Bueno, ¿y cómo se produce? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Vamos a hablar de los cuerpos cetónicos, son tres. Fíjense, en esta lámina está la formación de cuerpos cetónicos, están los tres últimos que están allí en esa reacción,
que se llaman el acetoacetato, observen hacia la parte inferior de la lámina, el acetoacetato que por descarboxilación espontánea genera acetona, como les decía, la acetona es un cuerpo cetónico, digamos, volátil, digamos así, y de hecho se elimina a través de la respiración de los pulmones. Entonces, acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato son los tres cuerpos cetónicos que existen. Entonces, ¿cómo se produce la síntesis de esos cuerpos cetónicos? Bueno, tenemos allí que dos moléculas de acetilcoenzima A por una acetoacetil-CoA-tiolasa me van a formar acetoacetil-CoA. Ese acetoacetil-CoA por hidroximetilglutarid-CoA sintetasa, HMG significa hidroximetilglutarid, después viene CoA, coenzima A sintetasa, me va a formar beta-hidroximetilglutarid coenzima A. Y luego ese beta-hidroximetilglutarid-CoA por una hidroximetilglutarid-CoA liasa me va a dar el acetoacetato, el primer cuerpo cetónico. Luego, ese acetoacetato, como les dije, descarboxilación espontánea me da acetona, y el acetoacetato también por la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa me va a dar beta-hidroxibutirato. Esos son los tres cuerpos cetónicos. Entonces, los cuerpos cetónicos son esos tres y esta es la vía o la ruta de formación de los cuerpos cetónicos. Ahora vamos a ver que estos cuerpos cetónicos van a dar origen cuando se metabolizan a su vez a la acetilcoenzima A. Entonces, aquí está la lámina, esos cuerpos cetónicos se convierten en acetilcoenzima A. Entonces recuérdense, en la síntesis de los cuerpos cetónicos, digamos, se produce a partir del acetil-CoA, me va a dar origen a los tres cuerpos cetónicos. En la vía el metabolismo de estos cuerpos cetónicos, entonces ellos vuelven a dar acetilcoenzima A. Entonces aquí tenemos el beta-hidroxibutirato, que por una beta-hidroxibutirato deshidrogenasa me da el acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Ese acetoacetato por la beta-cetoacil-CoA transferasa me va a dar acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA por una acetil-CoA-tiolasa me da acetilcoenzima A. Entonces, en los cuerpos cetónicos, el producto final de ese metabolismo es acetilcoenzima A. No lo tengo acá escrito, pero la síntesis de los cuerpos cetónicos, o el metabolismo de los cuerpos cetónicos ocurre a nivel del hígado, de los hepatocitos, principalmente la mitocondria del hepatocito. Disculpen que no lo escribí, pero ahí es donde ocurre la formación de esos cuerpos cetónicos. Y bueno, eso es del proceso anterior. Ahora quiero que hablemos de esta lámina, porque no sé si se fijaron que el metabolismo de carbohidratos todo tenía que ver con la glucosa, ¿verdad? Hay el metabolismo de los lípidos, pero también interaccionando con el metabolismo de los carbohidratos. También es muy importante el acetil-CoA. No sé si se fijaron que toda la clase de metabolismo hemos estado hablando acerca del acetil-CoA. Entonces vamos a observar esta lámina, vamos a analizarla porque es una, digamos, un clásico, un aspecto clásico o de la bioquímica. Yo siempre lo pregunto, por cierto, ¿por qué el acetil-CoA es un intermediario clave del metabolismo de lípidos y carbohidratos? Entonces vamos a ver la lámina y la vamos a analizar. Obviamente que ese dibujito que está allí es un poquito feo, pero esa es la mitocondria, ¿verdad? La reconoce, me imagino, después de haber hablado tanto yo, no me pueden decir que no reconocen
la mitocondria, las crestas, la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial, en fin. Y por supuesto que lo otro que está allí es el citosol. Entonces, claro, ahí tenemos en el citosol de esa mitocondria, tenemos entonces que los hidratos de carbono, por el medio de la glucólisis, me dan piruvato entra a la mitocondria y se va a transformar en acetilcoenzima A, oxalacetato, el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Ya de eso estuvimos hablando. Entonces aquí tenemos el acetil-CoA, ¿verdad? Como una clave. El acetil-CoA entonces da origen a los cuerpos cetónicos, bueno, por la vía de la cetogénesis que ya la estudiamos. Y los cuerpos cetónicos cuando se metabolizan dan origen también a la acetilcoenzima A. Por otra parte, los ácidos grasos que se sintetizan a nivel del citosol, ¿verdad? Ya estuvimos viendo ese proceso. Fíjense que de ese ciclo del ácido cítrico en la mitocondria tenemos la matriz, el citrato sale, me va a dar oxalacetato más acetil-CoA, el acetil-CoA va a dar origen a la síntesis de los ácidos grasos. Aquí está otra vez el acetil-CoA. Síntesis de ácidos grasos se originan a partir del acetil-CoA. Luego, esos ácidos grasos son activados a acetilcoenzima A y transportados por la carnitina, que sería la acilcarnitina, pasa la barrera de la membrana mitocondrial, entra a la mitocondria, entonces sufre el proceso de beta-oxidación. ¿Y a dónde llegamos otra vez? Al acetilcoenzima A. Entonces, acetilcoenzima A es un intermediario clave en el metabolismo de lípidos y de carbohidratos. Aquí está algunas cositas escritas allí. Es utilizada en la síntesis de ácidos grasos, es producida en la degradación de ácidos grasos, genera los cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos generan acetil-CoA, también lo diría yo, y también es utilizada para construir moléculas isoprenoides. Entonces está muy claro el papel del acetil-CoA como intermediario clave del metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos. Y bueno, ya vamos terminando un poco esta parte de metabolismo, regulación del metabolismo de los ácidos grasos, glucagón y epinefrina, hormonas hiperglicemiantes, estimulan la fosforilación de enzimas clave. Entonces, el glucagón favorece la fosforilasa lipasa sensible a las hormonas de los adipocitos, con lo que aumenta o favorece la lipólisis. Y también el glucagón inhibe la acetil-CoA carboxilasa, disminuye la malonic-CoA, disminuye la síntesis de ácidos grasos. O sea que cuando están glucagón y epinefrina no se favorece la síntesis de ácidos grasos. Es más, la síntesis de ácidos grasos es favorecida por la insulina. Luego la malonic-CoA carboxilasa inhibe la carnitina aciltransferasa 1 y eso hace que se activa la beta-oxidación. Y la insulina entonces promueve la biosíntesis de ácidos grasos al estimular la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa, inhibe la lipólisis por una activación AMP cíclico de la proteicinasa con la desfosforilación de la lipasa sensible a las hormonas. O sea, promueve la biosíntesis de ácidos grasos e inhibe a su vez la lipólisis. Las hormonas están actuando como de varias maneras diferentes. Y ya finalizamos entonces con un pequeño comentario sobre la digestión de grasas en rumiantes. Las grasas de origen vegetal presentan una alta proporción de grasa insaturada, ácidos grasos insaturados. Entonces esas grasas pasan al rumen, donde se produce la hidrólisis por las lipasas bacterianas de la microflora ruminal. Ejemplo, la anaerobibrio lipolítica, ¿verdad? Produce entonces esa hidrólisis de esas grasas. Los ácidos grasos insaturados, entonces, que son muy frecuentes en los alimentos que consumen los rumiantes, sufren un proceso de hidrogenación, es decir,
que desaparecen esos dobles enlaces de esas insaturaciones y ahí tenemos un ejemplo de hidrogenación por microorganismos ruminales, ejemplo Butyvibrio fibrisolvens, y me forman ácidos grasos saturados, es decir, esos microorganismos ruminales actúan sobre el doble enlace y lo que hacen es introducir átomos de hidrógeno y entonces desaparece el doble enlace y se forman entonces esos ácidos grasos insaturados, se transforman en ácidos grasos saturados que se produce y esos son absorbidos a nivel intestinal. Y ese proceso de hidrogenación, claro, esto lo verán mucho mejor más adelante en su carrera, en su momento, ¿verdad? Esa hidrogenación de esas grasas insaturadas, transformándolas en saturadas, tiene varias ventajas. Los ácidos grasos insaturados pueden afectar el proceso de fermentación del rumen, no son convenientes. Durante la hidrogenación se eliminan principios tóxicos como fenoles, alcaloides, estrógenos. Es otra ventaja de esa hidrogenación. Aparte de todo, una alta proporción de ácidos grasos insaturados requiere de antioxidantes. Y algunos productos de esa reducción pueden generar posteriormente sustancias responsables de olor y sabor en la leche y sus derivados, por lo tanto no es conveniente que sean grasas insaturadas.